Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban una cordial bienvenida a nuestra quinta charla ya del Leadership Summit. Hoy tengo el gusto de presentarles a Laura y a Jera, que nos van a llevar por su presentación de cómo las ideas cobran vida desde el proceso de ideación hasta el proceso de lanzamiento. Presento primeramente a Laura. Laura viene del mundo de mercadeo y publicidad. Ha trabajado con equipos en diferentes industrias y países por los últimos años, y en Gap tiene ya 2 años trabajando como delivery manager en la cuenta de Amadeus. Laura es amante de los gatos, del aire libre, de andar en bici, jugar fútbol, de leer la Biblia. Su cita favorita es Josué 1:9. Y Jera es ingeniero electrónico, ya más de 23 años de experiencia, ha estado en la industria de semiconductores, industria médica, es apasionado por temas de Lean Six Sigma y de proyectos de investigación y desarrollo, también en múltiples compañías y áreas, también delivery manager en Amadeus, casado, 2 hijos, y bueno, le encanta pasar tiempo en familia. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá, por disfrutar del Summit. Laura y Jera, el escenario es de ustedes. Muchísimas gracias, Richie. Tremenda introducción. Gracias a todos por estar acá. Bienvenidos y tengan pues un buen día. Les agradecemos por el tiempo, por el espacio, por el hecho de sacar una parte de su día para compartir con nosotros. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. El día de hoy queremos hablarles sobre ideas en el marco de este grandioso Leadership Summit. Y queremos a través de una historia contarles cómo esas ideas pueden cobrar vida. De hecho, nos gustaría, y el porqué de esta charla es que queremos que se pueda encender en ustedes o avivar, si es que ya está encendida, esa chispa de la innovación. Porque muchas veces nos acostumbramos a nuestro día a día, la forma en la que se hacen las cosas, la rutina. Pero es realmente cuando desafiamos el status quo que logramos hacer una diferencia. Y de verdad que esta es la razón por la cual construimos esta charla y es con lo que queremos que se quede. Bueno, y la innovación es posible, ¿verdad? Pero, ¿qué creen que necesitamos? Aquí nos gustaría, no sé, escucharlos, leerlos en el chat. Cuéntenos qué creen que se necesita para innovar. ¿Hay alguna manito levantada por ahí? Ideas. Ok, es un buen inicio, así es. Gracias, Sergio. ¿Algo más? Un problema, eso es muy cierto. Muchas veces la innovación parte a partir de un problema o una necesidad. Pasión, creatividad, mente abierta, importante. Esto va asociado al tema de retar el status quo. Fearless, bueno, eso también es tremendo, ¿no? De dejar el miedo a un lado. Metodología, consistencia, estructura, cambiar el pensamiento, cultura, tener clara una necesidad o un sector específico. Bueno, tremendo, muchísimas gracias por compartir. Veo varias palabras claves que posiblemente van a estar a lo largo de la charla. Bueno, pero antes de continuar veo que Daniel tiene la manito levantada. Daniel, cuéntanos. También era para aportar en este tema de la innovación y qué se necesita. Muchas veces pensamos que tiene que ser algo totalmente nuevo, pero parte de la innovación es mucho de la observación, entender cómo funcionan las cosas y no necesariamente tiene que ser algo, una innovación tiene que ser algo nuevo de cero, puede ser la combinación de dos cosas ya existentes, ¿verdad? Entonces, mucha observación y entender cómo funcionan las cosas. Así es, tienes toda la razón. Muchas gracias, Dani, por tu participación. Y bueno, ya entrando en materia con nuestra charla, bueno, todo comienza con una idea. Cada cambio, sea grande, sea pequeño, cada negocio que existe hoy en día, cada invención revolucionaria, surgió con una idea y surgió con alguien pensando, ¿y si fuera posible? ¿Mm? Así que bueno, antes de contarles nuestra historia directamente, trajimos 3 historias que les queremos compartir el día de hoy sobre algunas ideas que cambiaron y están cambiando el mundo. ¿Verdad, Jera? Cierto, Lau, le diste el clavo. Aquí, bueno,
hay cientos, miles de ideas, millones de ideas, ¿verdad? Pero nosotros queríamos compartir a lo largo de la historia cuáles son esas ideas que realmente creemos que cambiaron el mundo y cambiaron el mundo o lo van a cambiar. Entonces le traemos 3 ejemplos. Lau, si querés le hace el primero, la invención de la rueda, ¿verdad? A alguien se le ocurrió, estoy cansado de jalar cosas en la espalda, estoy cansado de llevar 17,000 caballos y puedo llevar una carreta, ¿verdad? Entonces, la rueda cambió el mundo, la rueda cambió el comercio, la rueda cambió, desgraciadamente, las guerras y las conquistas, las cambió la rueda, ¿verdad? Cambió la comunicación, cambió el comercio, cambió muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces eso es, digamos, un ancient invention, la rueda, ¿ok? Ahora le vamos a traer un poquito más para adelante, la computadora, ¿verdad? Todo empezó con esto de la guerra, ¿verdad? Y cómo la guerra tuvo esta necesidad. Entonces pasamos por Turing, la máquina de Turing, los que son de sistema la conocen mucho más. Y después empezamos ya con los microprocesadores y los transistores y cómo podíamos hacer esto, las compuertas y ese montón de cosas, ese montón de invenciones. Y bueno, ¿qué tan importante es la computadora? Mira, estamos aquí, tenemos muchos de nosotros, que casi que no todos, casi que todos, ¿verdad? De nuestro trabajo depende de una computadora, ¿verdad? Sin una computadora prácticamente que sería muy poco lo que podríamos avanzar o estaríamos muy por detrás. Y a esto se los traigo el último, ¿verdad? El último. No sé si lo han visto. Esto a mí no solo me llena, me saca las lágrimas, ¿verdad? Y voy a tratar de contar la historia. No tengo tanta información como quisiera haber leído más, pero obviamente las ideas se cuidan, los secretos se cuidan hasta que ya esté listo. Pero esto es una persona que no podía caminar, que había perdido sus habilidades para caminar, ¿verdad? Entonces, por medio de inteligencia artificial, por medio de implantes neurológicos, han podido poco a poco restaurar lo que se había perdido, la comunicación entre su cerebro y sus extremidades. ¿Okay? Entonces, ellos ya pudieron comunicarlo, la inteligencia artificial nos está ayudando a masajear y acomodar eso para que se entienda bien. Y ahora esta persona puede caminar con una andadera. Eso es algo increíble, ¿verdad? Eso son primeros pasos, pero son pasos agigantados, de un tamaño enorme, en lo que ese tipo de ideas o ese tipo de iniciativas que a alguien se le ocurrió, vamos a usar lo que hay de inteligencia artificial puede traer. Entonces, comentarios, ¿qué les parece estos ejemplos? ¿Verdad? ¿Cómo lo ven? En realidad son ideas que cambiaron el mundo. ¿Cómo ven estos ejemplos? Cuéntenos un poquito por ahí en los comentarios. Y mientras tanto, mientras ustedes nos contestan ahí en los comentarios qué les parecen estas ideas, vamos a usar pulgar arriba, ¿okay? Para contestar esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido una idea que creen que tiene un impacto importante en cualquier área, pero la han dejado atrás por cualquier razón? Por fondos, por esto, por el otro. Entonces levántenme esas manos y déjenlas levantadas. ¿Cuántos de ustedes dijeron, man, esto es una idea bravísima, esto es una idea buenísima, pero han tenido que dejarla atrás? ¿Okay? Estoy viendo muchos pulgares arriba y eso es bueno. ¿Okay? Todo empieza con una idea. Y ahora, más adelante, nosotros vamos a hablar un poco más de esto. Gracias a todos por participar. Y Lau, volvemos con vos. Wow, gracias, Gera. Me impresiona ver tantas mentes creativas acá. Y bueno, esperemos que esta charla de pronto les ayude como con ese empujoncito.
Y ya después de este preámbulo con estas historias tan tremendas, queremos ahora sí entrar en materia y contarles un poco de nuestra historia, la historia que nosotros tuvimos con una idea. Y bueno, puede que esta idea no haya cambiado el mundo así como pues las que vimos ahorita, pero algo que sí sucedió es que realmente nos enseñó a que las ideas se pueden hacer realidad, que las ideas pueden cobrar vida. Así que pues piénsenlo, quién sabe, quizás no sea demasiado tarde para desempolvar esas ideas en las que pensaron ahorita cuando estaban participando y tal vez se hagan realidad y tal vez dejen una huella y tal vez en algún momento alguien tome su idea como ejemplo para compartir en una charla. Así que nada, vamos con la historia. Y nuestra historia tiene lugar hace mucho tiempo y en una galaxia muy, muy lejana. Algo me dice que nos copiamos esta introducción de algún lado, pero bueno. Y en esta primera temporada que les voy a contar, nos encontrábamos en un tiempo de cambio, crisis y un contexto difícil. Resulta que recién estábamos aterrizando en un planeta desconocido. Chan, chan, chan. Y estábamos empezando a trabajar en una cuenta que era grande, desafiante, con equipos altamente productivos, mucha experiencia técnica tenían y estaban súper bien empalmados. Pero que esta cuenta estaba atravesando por un momento de alta deserción por el contexto de mercado en que nos encontrábamos en ese entonces. Básicamente, los aliens estaban llevando a nuestra gente. Y bueno, les cuento un dato curioso sobre esta etapa. Resulta que ese año cerramos con una attrition del 55%. Sí, básicamente la mitad del equipo, e incluso un poquito más, se nos había ido. Y estábamos en un proceso de traer Gapsters nuevos, que además eran de otras partes de Latinoamérica, y ustedes ya saben cómo es el onboarding, ustedes ya saben cómo son los meses iniciales cuando uno empieza ya sea un proyecto nuevo o un trabajo nuevo. Todo es estar absorbiendo información, estar aprendiendo, uno termina con la cabeza así de gigante para tratar de familiarizarse con el contexto del cliente, con las aplicaciones, con los procesos, los equipos. Entonces se imaginarán que todo esto y todos estos cambios tuvieron un impacto importante. Y lo que sucedió en ese sentido es que empezamos a vivir en modo reactivo. No sé si les ha pasado, pero es cuando uno está como apagando incendios. Sucede algo y uno está ahí como con la manguerita o el extintor tratando de mitigar ese fuego, tratando de que las cosas no estallen, haciendo malabares con las situaciones que se presentan y resolviendo como los diversos problemas que surgían. Sin embargo, no todo es malo. Resulta que en contraste con tal vez esta situación tensa y difícil, también teníamos otro aspecto y es que debido a la confianza que el cliente tenía en nosotros, gracias al excelente trabajo que estaban haciendo los equipos y la calidad que estaban entregando, incluso a pesar de las adversidades, la cuenta empezó a crecer. Y en un periodo de 3 meses teníamos un equipo nuevo y 2 de los equipos existentes empezaron a expandirse. Y adicional se avecinaba, como lo vemos ahí, un nuevo universo. Este nuevo universo consistía en 3 equipos más que iban a llegar progresivamente y que pues ya se imaginarán que con ese crecimiento también el equipo de liderazgo tuvo que crecer y ahí en esas etapas fue donde llegó Gera y más adelante nuestro otro compañerito Fabio a la cuenta. Y pues este era como el escenario el que teníamos. Eran muy buenas noticias por el proceso de crecimiento, por supuesto, pero también todo esto venía acompañado de nuevos retos. Cuéntanos un poco acerca de esos retos, Gera. Claro, Lau, en realidad mucha de la, hay un dicho que dice que la necesidad es la madre de la invención, ¿verdad? Y nosotros teníamos necesidades, ¿verdad? Teníamos necesidades, teníamos un grupo muy grande que manejar de gente. Cuando Lau dice el equipo creció, estamos hablando de que crecimos, de un momento explotamos hasta casi 70 personas, ¿verdad? Y además, todos tenían necesidades diferentes. Que este universo tenía una necesidad, que otro universo tenía otra necesidad, y dentro de este otro universo todo el mundo tenía necesidades diferentes. ¿Okay?
Y además, hay que cumplir con las expectativas que GAP tiene internamente para la cuenta, obviamente, ¿verdad? Había muchas variables, teníamos cierto nivel de incertidumbre, ¿verdad? Y por eso es que esta segunda temporada, ¿verdad? Que le estamos llamando un set de necesidades y cómo una semilla, o cómo vamos a tener una semilla que se va a convertir en una idea. ¿Ok? Entonces, lo primero es, teníamos muchas fuentes de información. ¿Ok? Entonces, de repente se volvía más complicado cuando íbamos a buscar información. Era información de 30 personas y veníamos para acá y veníamos para allá. Entonces, lo primero que dijimos es, vamos a centralizar la información para conocer a nuestra gente, ¿verdad? Porque base de todo esto es nuestra gente, ¿ok? Sin nuestra gente, nosotros no podíamos hacer nada y obviamente no vamos a hacer nada. Entonces, empezamos con algo que se llamaba Team Overview, que era una ficha técnica personalizada pues, de cada persona, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus aspiraciones, cuál es su perfil técnico, cuál era sus aspiraciones en el futuro, cuáles eran sus motivadores, qué cosas los motivaban. Y después, algo que empezamos a decir, man, ¿y cómo sabemos que la gente está bien? ¿Y cómo sabemos si en realidad le estamos dando a la gente lo que ellos requieren para crecer, para motivarse, para estar bien en la cuenta, para que no se nos vayan? Lau hablaba de una attrition de un 55%, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que ellos quieran quedarse con nosotros? ¿Verdad? Entonces, hablamos de algo que se llama Team Temperature, donde fue nuestra primera aproximación de tener una visión general, ¿verdad? De no solo información cualitativa de la persona, sino cuantitativa, algo que pudiéramos medir, algo que pudiéramos, que nos diera y nos impulsara a tener acciones. ¿Okay? Y ahí empezamos a hablar ya de métricas. ¿Okay? Empezamos a decir, ok, qué cosas son importantes, qué vamos a medir, qué es calidad, qué es éxito para nosotros, ¿verdad? Qué es éxito para el cliente, ¿verdad? Y empezar a identificar posibles riesgos. Entonces ya empezábamos a decir, y man, vea, tengo un riesgo en tal equipo, tal persona. Y tal persona, de repente tenemos que aplicarle algunas acciones para poder hacer planes con ellos de desarrollo, planes de retención y cosas por el estilo. Entonces, esa fue las primeras semillas, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a salir de esto que era un poco más, ¿qué necesitamos? Y reactivo, a empezar a hablar de estrategia, ¿okay? Y empezar a decirle, ¿de por qué estamos haciendo esto? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que reaccionar de esta forma con esta persona? ¿Por qué creemos que estamos en riesgo? ¿Por qué esto es importante para el cliente? Entonces, además empezamos a decir, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué tomamos estas acciones? Y ahora sí, antes de entrarle, que en la temporada 1 era todo el cómo, empezamos a decir, ¿por qué, para qué y cómo? ¿Por qué, para qué y cómo? Ahora, y en eso se ha basado nuestras conversaciones en la cuenta, ahora. Entonces ya pudimos movernos a un modo más proactivo, ¿okay? A un modo donde podemos visualizar y entender por lo menos con un periodo corto qué va a pasar en un futuro cercano, ¿verdad? Obviamente no podemos vislumbrar años, ¿verdad? Pero sí podemos vislumbrar, para nosotros vislumbrar 15 días, un mes y anticiparnos a ciertas cosas era un big win, ¿verdad? Y es un big win. ¿Okay? Y ahí empezamos a hacernos preguntas. Y nuestra gran pregunta es,
¿cómo podemos medir éxito en nuestra cuenta? ¿Cómo sabemos que somos exitosos? ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? ¿Okay? Y con el crecimiento que teníamos, ¿verdad? Mientras hacíamos esto, ya venían un montón en el otro universo, venía creciendo, y decir, ok, ahora sí, ¿cómo podemos abordar este crecimiento? Esa era la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo podemos escalar esta cuenta de forma exitosa? ¿Ok? Entonces, ya tenemos un par de preguntas fundamentales. Éxito para nosotros en esta cuenta, ¿cómo sabemos si somos exitosos? Y dos, ¿cómo podemos abordar el crecimiento de la cuenta y cómo podemos escalar la cuenta de 30 y resto de personas a casi 70 que fuimos en ese momento? ¿Okay? Entonces, de ahí viene la gran pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos? ¿Verdad? Entonces dijimos, vamos ¿cómo podemos tener una herramienta? ¿Verdad? ¿O qué mecanismo podemos tener para poder medir esto? Para poder dar pasos a esto. Y esto nos lleva a la siguiente temporada, que es la que Laura nos va a hablar enseguida. Así es. Y bueno, esta tercera temporada la llamamos La idea evoluciona y la semilla se esparce. Básicamente porque en este punto ya empezamos a construir algo más tangible con base en lo que estaba mencionando Jera. Y empezamos a construir un marco de trabajo que nos permitió estructurar mejor la idea. Y con este marco de trabajo empezamos a consolidar toda la información de la cuenta en un solo archivo que nos permitía también establecer métricas y KPIs. Ya teníamos algo más basado en datos y hechos y no solamente tal vez en unas opiniones subjetivas. Y a partir de aquí ya podíamos medir ciertas cosas que eran relevantes para nuestro ejercicio como DMs. Teníamos algunas alertas que nos indicaban como si habían situaciones que de pronto podían estar o podían representar un riesgo. Podíamos tener también claridad de la información de nuestros chicos. Como mencionaba Jera, ese team overview y ese team temperature nos daban eso. Entonces aquí ya empezamos a consolidarlo en un solo archivo. Y todo este proceso, luego, gracias también a la intervención de nuestro director en ese entonces, Fede Jiménez, empezó a convertirse en una roca en GAP, que él pues la lideraba. Él, de hecho, fue nuestro mentor y nos impulsó en todo este proceso y tomó parte activa de él. Por cierto, para los que de pronto no están familiarizados con el concepto de roca, en el sistema Traction, que de hecho es el sistema operativo empresarial que aplicamos aquí en GAP, una roca es una prioridad específica que se define para que la organización pues avance hacia sus objetivos. Generalmente se planea como en etapas de 3 meses y se asigna a personas o equipos específicos. Entonces, en ese caso, Fede, Jera y yo teníamos asignada esa roca. Y nuestra roca consistía en elaborar una propuesta de marco de trabajo para la gestión y la gerencia de cuentas grandes, como la que teníamos en ese entonces. Y esta se basaba en objetivos y resultados claves, es decir, OKRs. Y fue así que en principio surgieron 2 pilares para establecer como objetivos, que luego, de hecho, gracias al feedback de 2 compañeritos DMs que estuvieron también involucrados en el proceso, terminaron siendo 3. Estos 3 pilares los vamos a ver un poco más al detalle en la siguiente temporada, pero por ahora ténganlos ahí en el radar. Entonces, retomando un poco el tema de la roca, esta roca tuvo 5 etapas en general. La primera etapa fue un assessment inicial donde se definió y se hizo como toda la estructuración de la roca. Luego, la segunda etapa fue armar un framework. Este framework ya tenía, digamos, los 3 pilares como eje. Y a partir de ahí pasamos a una tercera etapa que fue donde definimos una serie de hipótesis y experimentos. Y esto fue muy importante porque pues uno a veces puede pensar
su idea es lo máximo y todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, pero no, es necesario validarla, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hicimos como en esta etapa. Y aquí se logró la inclusión de 2 cuentas más con 2 grandes DMs que también participaron en ese proceso. Y este proceso se hizo con el fin de identificar si estos indicadores que habíamos definido y las acciones que estábamos tomando para mejorarlos se relacionaban luego con los resultados. La cuarta etapa, y de hecho podríamos decir que esta se dio en paralelo, fue construir un dashboard para poder visualizar estas métricas, KPIs y OKRs. Esto pues con el fin de que ya la información fuera más visible, más tangible y no tan pesada quizás. Y ya por último, lo que sucedió en esta etapa de la roca fue que hicimos el rollout y de hecho pues gracias a Dios logramos como causar una buena impresión y tener como un buen resultado en este punto y se hizo el rollout a las cuentas grandes de Gap. Para pues lo que se buscaba aquí en este proceso era lograr la adopción del framework y aquí pues hubo todo un proceso de incluir guías, trainings, documentación y Gera fue quien estuvo liderando todo este proceso. Y bueno, así en esta temporada 3 podemos decir que surgió el que llamamos Governance Framework for Large Accounts y pues como se imaginarán todo esto fue un proceso de aprendizaje, prueba y error, de frustraciones, de trabajo, eso sí, un montón y alegría, como decía Fede. Y pues todo esto y un montón de cosas más que a veces pues uno no se alcanza como a imaginar, pero que sin duda cada uno de estos temas contribuyó a que la idea madurara aún más. Y aunque sabemos que siempre van a haber aspectos por mejorar, siempre de pronto incluso van a haber fallas, ya teníamos una base más sólida y firme y ya en este punto la idea había cobrado vida. Y bueno, aprovechando de hecho que estamos contando esta historia, de verdad que me gustaría como agradecerle a todas las personas que estuvieron involucradas en esta temporada en particular, porque pues creyeron en nosotros, ¿no? De una u otra manera, nos apoyaron, nos dieron feedback, nos siguieron la corriente con nuestras locuras y que la verdad sin ellos nada de esto hubiera podido alcanzarse, no hubiéramos podido avanzar de la manera en la que lo hicimos si no fuera por el apoyo de tantos aquí en GAP. Y bueno, Gera, creo que ya nos estamos acercando un poco al final, así que te cedo el micrófono para contarnos sobre la siguiente temporada. Gracias, Lau. Y aquí vamos a hablar un poco de estos pilares que Lau menciona, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre qué es el futuro, ¿verdad? Y aquí lo más importante es, puede ser que la idea tuya, el futuro no dependa de vos, sino que dependa de otros. Y eso es súper importante, ¿verdad? Y eso es también, es lindo y es bonito cuando hay más gente que realmente piensa y comparte esas locuras, como dice Lau. Entonces, nosotros definimos 3 pilares. Definamos un pilar que se llama Customer Delight y eso nos mide qué tan exitosos somos a nivel de equipos, ¿verdad? Y nos ayuda a construir relaciones fuertes y duraderas con los clientes, ¿verdad? Y nos dice desde el punto de vista del cliente qué es éxito, ¿ok? Nos ha impulsado a tener una comunicación más profunda y más fluida con ellos, alinear expectativas, ¿verdad? Y alinear expectativas es un rolling process, ¿verdad? Particularmente a nosotros nos está ocurriendo cada 3 meses alinear expectativas y alinear procesos. El otro es uno de los más lindos, se llama Greatness as a Tribe, y eso nos compete a todos, ¿verdad? Nos compete a esta gran tribu que se llama GAP, y esta tribu pequeñita que se llama Amadeus, ¿ok? Y eso es lograr la excelencia a través de todos los miembros del equipo, ¿verdad? Y que cada uno se sienta querido, se sienta feliz, se sienta contento, ¿verdad? Sienta que este es el lugar en el que tiene que estar.
que se sienta que está creciendo de la forma en que ha planeado crecer, ¿verdad? Y sobre todo que sepa que si está teniendo o no está teniendo un buen desempeño, ¿verdad? Y empezamos a tener relaciones a largo plazo, ¿verdad? Eso nos ha ayudado mucho a conocer nuestra gente. No es sencillo, no es fácil conocer casi 30 personas, que era lo que estábamos manejando Lau, Fabio y yo en este crecimiento exponencial. 27 personas, no es sencillo conocer tanta gente, ¿verdad? Pero esto nos ha impulsado y nos ha dado herramientas para poder conocerlos. Y otra cosa que es importante es el financial health, ¿verdad? Tenemos que tener una cuenta saludable. Una cuenta saludable nos permite hacer muchas cosas y nos permite tener cubrir muchas necesidades que nosotros tenemos, que de repente en algunas otras cuentas no tenían, y nos permite proyectar a largo plazo. ¿Okay? No podemos hacer esto y estos pilares no funcionarían si no se alinean con los valores de GAP, ¿verdad? Si no estamos, si esto no es un fundamento, ¿verdad? Los valores de GAP no son un fundamento para estos pilares, ¿verdad? Strive for greatness, be agile, invest in people, ¿verdad? Si ustedes ven, mucho de eso está embedido en estos 3 pilares que definimos para acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay algo súper chiva que GAP está haciendo para nosotros mismos, que se llama People Lab. Los que no lo han visto, ¿verdad? Díganle a su DM que les enseñe un poco qué es el People Lab y qué hace el People Lab. El People Lab nos ayuda a nosotros mucho, a los DMs. Yo sé que hay mucha gente que va al People Lab y esto, pero yo voy a hablar desde mi trinchera y les voy a decir, para los DMs, puña, nos ayuda mucho a centralizar la información, a tener acceso a varias fuentes al mismo tiempo, que es mucho de lo que nosotros les hablamos de lo que era, de lo que es el Governance Framework. Entonces, se han estado migrando muchas de las cosas que vienen en el Governance que creamos, ¿verdad? Que no lo hemos dicho. Esto se basa en un Google Sheets, ¿verdad? Es un Excel que tiene mucha información y que nos permite hacer muchas cosas, pero mucho de eso se ha ido migrando al People Lab, ¿verdad? Y ahora está en manos de otra persona tomar esa idea que nació y seguir abonándola, seguir echándole agüita para que siga creciendo. Y bueno, para ir concluyendo un poco la charla y con base en nuestra experiencia, le vamos a contar un poco algunos tips, ¿verdad? Para empezar con su idea, que creo que aquí es donde espero que salgan más preguntas y espero que devolverle la participación a esta charla a ustedes. ¿Okay? Entonces, lo primero que les voy a compartir es: empiecen a trabajar en su idea. Nada crece solo. ¿Okay? Bueno, hay algunas cosas que sí, ¿verdad? Pero la idea no va a crecer sola. ¿Okay? Entonces, aunque usted diga, ay, man, no, me da miedo proponerle esto a mi DM, me da miedo proponerle esto a Andrés, me da miedo proponerle esto a Paul. Aunque tengan miedo, trabajen, ¿verdad? Hay un par de filósofos que a mí me encanta compartir y dice, uno de estos es Alejandro Jodorowsky, perdón, que dice, si no soy yo, entonces ¿quién? ¿Verdad? Si yo no trabajo en mi idea, entonces ¿quién? ¿Verdad?
si no es así, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Que era lo que decía Dani Ábalos, ¿verdad? De repente innovación no es solo inventarse algo desde cero, es encontrar nuevas formas de hacer cosas que ya existen. Entonces, si no es así, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si no es hoy, entonces, ¿cuándo? Si no empezamos hoy, si ustedes no empiezan hoy a trabajar en su idea, entonces, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cómo van a saber si en realidad eso puede tener éxito si no lo están trabajando, si no lo están abonando día a día? El siguiente, para todo hay metodologías. Hay gente, les recomiendo una gente loca que se llama IDEO, no sé si la han escuchado. Esa gente tiene unas metodologías locas para generar innovación y para generar ideas. Pero el método científico, ingenieros, esto es básico para nosotros. El método científico, ¿verdad? Design thinking. Nosotros usamos mucho de estos tres. El lado decía, generamos hipótesis y después tratamos de comprobar si esas hipótesis eran reales. Usamos mucho brainstorming. Yo, si hay algo que yo me encanta es que ofrece Gaves la posibilidad de co-crear con otros, sentarse con otra persona y sacar algo de esta conversación, ¿verdad? Entonces no es brainstorming, es co-creación. Llevémoslo eso al siguiente nivel. Ya hablamos de design thinking. Entonces usen una metodología existente, ¿verdad? Hay muchas y hay mucha literatura y de repente hay gente que sabe cómo hacerlo y lo ha hecho y les puede echar una mano. La tercera es un poco de iteración. O sea, nada, no piensen que algo va a ser perfecto, ¿verdad? Acostúmbrese a que las cosas van a fallar. Acostúmbrese a que no es la mejor idea. Yo comparto mucho con mis equipos algo que Lau y yo hemos aprendido durante todo este tiempo es si vamos a fallar, vamos a fallar, ¿verdad? Aprendamos y sigamos, iteremos, ¿verdad? Y esto fue nuestra intención de traerles a ustedes temporadas. Nosotros empezamos pequeñitos, empezamos con necesidades, empezamos con esto, empezamos con prototipos, ¿verdad? Y empezamos a probar si eso nos ayudaba y nos servía, pero empiecen con algo y sean ágiles. No crean que ustedes, porque su idea se la saben toda, no. De repente hay gente que agarra la idea tuya, le da vuelta así y te la presenta y uno dice, y nunca la vi desde ahí, ¿verdad? Entonces, iteremos, mejoremos las cosas progresivamente. Y aquí le devuelvo a Lau para que nos cuente un poco sobre los siguientes 3 tips. Gracias, Gera. Y creo que lo introdujiste bastante bien porque el siguiente tip es buscar fracasar rápido. Y es como, ¿qué? Y que no es solo esto, sino que veamos el fracaso como un éxito. Yo sé que a veces ahí uno le estalla en la cabeza cuando piensa en algo que uno siempre ha pensado como un concepto negativo y verlo como un éxito. Pero aquí lo importante es que a medida que vayan iterando, a medida que vayan probando, van a descubrir que hay cosas que funcionan, pero hay otras cosas que no. Y pues eso está bien, ¿cierto? Nada fue perfecto, a la primera vez. Y si no, veamos el ejemplo de Thomas Alva Edison con la bombilla. Entonces, hay que ver el fracaso como esa oportunidad para aprender. Y no solo para aprender en torno a esa idea, sino para aprender como personas, porque el fracaso definitivamente forja nuestro carácter, nos hace más humildes y de hecho nos ayuda a ser mejores. Y con relación a las ideas, cada fracaso puede ser una oportunidad para que la idea vaya madurando gradualmente. Bueno, y acá hago un paréntesis porque les quería recomendar, aprovechando este punto y este tip, que vean los videos de Fail and Learn que se han estado compartiendo también en el marco del Leadership Summit, porque están buenísimos y creo que pueden ilustrar bastante bien
este punto. Listo. El siguiente tip es siempre muévanse hacia adelante, sea con pasos grandes, sea con pasos pequeñitos, así como baby steps. Lo importante es no quedarnos estancados y no dejemos que la idea quede así en la tierra del olvido. Si vemos la pregunta que hicimos al inicio, nos demostró que hay muchas mentes creativas, pero que tal vez estamos dejando esas ideas ahí guardadas en el archivador. Entonces la invitación es como movámonos hacia adelante, así sea de a poco. Les quería compartir también algo desde mi experiencia, es como tomen tiempo de su agenda para pensar en cómo pueden avanzar con esa idea, cómo pueden lograr que llegue al siguiente nivel si es que ya avanzaron. Yo trabajé varios años en la industria creativa, en agencias de publicidad, y algo que me pareció súper curioso cuando entré es que los creativos destinan tiempo de su día laboral para pensar. Y uno le pregunta como, no, ¿para dónde? No, voy a pensar. Es como, pero hey, ¿por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás haciendo algo productivo? No podría pensar como no está haciendo nada. Pero la realidad es que esos tiempos son necesarios y en una industria como esa las ideas y la creatividad son claves, pero también trayéndolo a nuestra realidad es importante que destinemos como ese tiempo para pensar, así sea en la ducha o yo qué sé, pero que podamos dedicar tiempo a identificar maneras en las que podamos seguir avanzando, que con las metodologías que ya existen, como lo mencionaba Jera ahorita, podamos ir progresivamente creciendo nuestra idea. Y bueno, el último tip que les trajimos es encuentren a un sponsor. Y cuando hablo de sponsor no necesariamente me refiero o no nos referimos únicamente a alguien que nos patrocine financieramente, sino alguien que esté ahí para escuchar, que nos pueda dedicar tiempo, que pueda ser nuestro mentor, que tal vez tengamos como esa voz que nos da el feedback, que nos aterriza a la realidad y que posiblemente tal vez esa persona pueda haber tenido más experiencia. ¿Cuántos bugs se han resuelto en la ducha? No lo sabemos. Muy bien, gracias por compartir. Eso es una buena aplicación para el tiempo de pensar. Pero sí, retomando el tema del sponsor, alguien que tenga más experiencia en el campo nos puede dar una guía de hacia dónde movernos y hacia dónde avanzar. Y tal vez pueda apoyarnos a que esa idea se materialice y se haga realidad y que pues podamos tener la mejor manera para hacerlo. Y que bueno, ¿cómo les han parecido estos tips hasta el momento? Vayan contándonos si quieren en los comentarios o si alguno se quiere lanzar también con alguna pregunta, nos cuenta. Y ya para también ir concluyendo esta parte de acá, queremos compartirles un video que nos parece que ilustra bien varios de estos tips. Así que aquí va. ¡Hey, pandilla! ¡Ya viene el segundo tiempo! ¿Y qué va mejor con las albóndigas que el maní y la jalea? ¡Hey! ¡Es igual a... ¡Ay, torpe! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Todo bajo control? Es una ligera falla. Lo que recetó el doctor. Mi amigo Luis es un inventor. Él lo arregla. Wilbur, sabes que no. ¡Tú puedes! ¡Inténtalo! No tienes idea de lo que está en juego. El tío Joe ya vio el pan. No podemos dar marcha atrás. Si no come su maní con jalea... No lo sé. Nos harías un gran favor, Luis. Por favor. Creo que está listo. ¡Oh, qué inteligente! ¡Enciéndelo, Luis! Rápido, el tío Joe no resistirá mucho más. ¿Todos listos? Adelante, Carl. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Lo arruiné! ¡Lo lamento! ¡De veras lo siento! ¡Así se falla! ¡Y fue grandioso! ¡Excepcional! ¡Extraordinario! ¡He visto mejores! Del fracaso se aprende. Del éxito, no mucho. Si en cada fracaso me rindiera, no habría creado mi cañón de albóndigas. Ni yo mis pantalones a prueba de fuego. Ah,
les faltan detalles. Como mi esposo siempre dice. Tremendo, ¿no? Lo que se mencionaba ahí, del fracaso se aprende, del éxito no tanto, entonces eso puede ser también un motivo para darle la vuelta al concepto. ¡Hey, pandilla! ¡Ya viene el segundo tiempo! ¿Sí que va mejor con Ya, por eso digo, ahora sí. Pensar un poquito más en ver el fracaso como éxito. Y bueno, ya para ir finalizando, queremos retomar un poco ese porqué detrás de esta charla y de verdad que esperamos que con estas historias que les compartimos el día de hoy y estos tips que surgieron desde la experiencia que vivimos con nuestra idea, que se pueda encender esa chispa y que de verdad los retamos a que desafíen el status quo. La manera en la que se hacen las cosas no siempre es la mejor manera y quién sabe, ustedes pueden tal vez contribuir a que cada día las cosas sean mejores. Entonces, nada, ya aquí abrimos los micrófonos, el chat, para que nos compartan sus preguntas. No sé, Jera, si en este punto también te gustaría añadir algún comentario adicional. No, a mí lo que me encanta ese video yo lo he visto por años, y son dos cosas fundamentales los que compartiste, ¿no? En el fracaso se aprende más que en el éxito. El éxito es una zona de confort. El fracaso es una zona de aprendizaje. ¿Okay? Y la segunda es, siempre hay que moverse, sígase moviendo. ¿Okay? Entonces, abrimos para preguntas, comentarios, dudas. No todos a la vez, por favor. Bueno, recomendada la charla de Emma de hace unos días, la de Speak Up, pero no, mentira, igual. Muchas Tal vez, gracias. por acá, Lau y Jera. A ver, en Gab generamos muchas ideas y muchas cosas buenas, ¿verdad? En diferentes cuentas y a veces se quedan ahí, ¿verdad? No escalan. Ustedes ahora, bueno, nos contaron todo el tema de cómo surgió el governance del Large Account Framework, surgió en Amadeus. Y bueno, ustedes nos contaron que mucho con el apoyo de Fede en ese momento, eso logró escalar, ¿verdad? ¿Qué tips, ¿verdad? nos podrían compartir, ¿verdad? En general a todos los Gapsters que estamos en la cuenta para de pronto que esas cosas buenas que se están haciendo en diferentes cuentas puedan escalar más allá, ¿verdad? Puedan tener visibilidad y de pronto se puedan reutilizar más, ¿verdad? De lo que lo hacemos actualmente. Si querés, Lau, voy a compartir un par y vos compartís un par después para contestarle a Richie. Claro. Lo primero es, Richie, para mí, y vamos a ver, yo he trabajado un tiempo puramente en investigación y desarrollo. Para mí es más importante un sponsor que un budget. Usted no necesita plata para hacer algo, ¿okay? Sino que necesita una persona que le ayude a promover su idea más arriba y que tenga una visión más general que la que tiene uno, porque generalmente uno, como vos decís, uno se concentra en su cuenta y ese al final va siendo su universo, ¿verdad? Pero tiene que haber una persona que tenga una visión más general y más amplia sobre el espectro, que te permita ver si esto es también aplicable a otros lados y aplicable a otras cuentas. Lo otro es, sígalo trabajando, ¿verdad? De repente usted siempre va a chocar con paredes y va a chocar con challenges y con roadblocks. Sígalo trabajando, siga incorporando las ideas de los demás y la co-creación es importante. Laura, no sé si vos tenés algo para compartirle a Richie.
Sí, creo que está relacionado con eso último que mencionaste de la co-creación y es también tener como un grupo de personas con quien compartir esas situaciones, esas ideas inclusive y que tal vez puedan ser como ese canal para darte feedback, para encontrar tal vez que a partir de sus experiencias ya hayan tenido un aprendizaje que pueda ser aplicable para lo que tú estás atravesando. Entonces, tener como esa tribu también contribuye positivamente a no solo pues como abordar las situaciones, sino también como a salir de ellas y a que las ideas también puedan surgir. Perfecto. Laura y Jera, muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, les estoy compartiendo ahí en el chat el link al form que utilizamos para feedback. El feedback es sumamente importante para seguir pues, brindándoles contenidos de mucha calidad como el de hoy en los siguientes Summit. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, gracias a todas las personas igual que nos brindaron su atención y su tiempo. Buen provecho ya a quienes van a ir entonces a almorzar. Y, bueno, que tengan un gran día. Gracias, Lau. Gracias, Jera. Gracias. Gracias. La verdad que fue un gusto compartir. Chao, chao.